tener un día como hoy, en un momento como el que está viviendo el país, al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa. Y aquí está con nosotros, a ver si podemos escuchar su opinión, sus orientaciones con relación a la situación del país en materia de institucionalidad, con énfasis, por supuesto, en su área, la justicia. El caso de Brecht sigue ocupando espacios importantes en todos los medios de comunicación, en todos los espacios públicos, por la trascendencia que ha tenido y por las nuevas revelaciones que todos los días se están haciendo. ¿Cómo ve las cosas, doctor? Y gracias por venir. No, gracias a ustedes por esta invitación una vez más. Muchas gracias. Yo creo que el caso de Brecht va a ser una bola de nieve, va a seguir creciendo en la medida en que no haya respuestas claras de parte de los órganos persecutores de la corrupción y de la investigación en sentido general. No lo vamos a limitar. Yo creo que se va a seguir debatiendo durante mucho tiempo porque el escándalo fue muy grande, no solamente en la República Dominicana, sino en toda Latinoamérica. Entonces, en la medida que Perú, en la medida que Brasil, en la medida que otros países, Colombia, ahora mismo Colombia, que está sobre el tapete. Colombia, que ayer un juez dispuso iniciar el procesamiento del expresidente de Colombia, Manuel Santos. Sí, en el único sitio donde no ha sido contaminante el proceso de persecución contra los implicados en Odebrecht ha sido en la República Dominicana. Desconozco las razones que han tenido el órgano constitucionalmente competente para la persecución, que es la Procuraduría General de la República y todo el Ministerio Público. Pero ha sido, yo lo dije hace unos cuantos años, desde que comenzó, que a mi modo de ver el caso de Brecht había llegado a la República Dominicana donde ya a su techo. Porque notaba que a quienes correspondía, no a los jueces tan solo, sino principalmente a la Procuraduría General de la República, la pasividad era la moneda que se exhibía con mayor brillo. Entonces hoy vemos que esos países, específicamente Perú, Colombia, Brasil, han dado ejemplos realmente de que hay una voluntad de perseguir la corrupción. Pero ¿a qué usted atribuye el hecho de que el gobierno, la justicia, los órganos judiciales han sido tan lentos y tan tibios en el tratamiento de este tema? En un país donde el monto del dinero que se habría pagado por soborno es bastante alto y no hemos llegado ni siquiera... 3 veces el del Perú. Claro, 3 veces el de Perú. Y en el Perú sí han actuado. Sí. Y ayer se revelaban datos de cómo los fiscales, los gobiernos de la región que fueron mencionados o implicados en este caso, habían dispuesto de especialistas, de expertos, para que casi se mudaran a Brasil a buscar información, menos el gobierno de la República Dominicana. El único que está pegado con República Dominicana es Guatemala, pero después todo, y eran 15. Yo creo que ha habido muchos niveles de complicidad en el caso de la República Dominicana. Y posiblemente por esos niveles de complicidad no han avanzado donde deberían de avanzar las investigaciones. Porque llama la atención que solamente la República Dominicana ha sido el único país que ha permanecido prácticamente al margen de los acuerdos que se han llegado de manera bilateral con Odebrecht y al margen de las persecuciones. Yo creo que realmente los altos niveles de complicidad del sector público y del sector privado ha traído como consecuencias, esas son las consecuencias. Eso será, doctor, por incapacidad del país o por una voluntad política de no actuar hasta las últimas consecuencias. Yo voy a usar un término intermedio. Yo entiendo que ha habido mucha desidia y falta de interés en que se llegue a las consecuencias que debería de llegarse en el caso de una persecución realmente seria y una persecución honesta. Bueno, desde el principio estuvo sesgado, porque cuando se hizo la primera imputación que hizo la Procuraduría General de la República el 31 de mayo, el 30 de mayo, el 31 del 2017,
5 meses después de conocerse el escándalo, ya ahí habían quedado excluidos las obras del gobierno actual, del gobierno de ese procurador general. Y yo hice un trabajo indicando que más del 66% de los envíos de Odebrecht a las cuentas que la misma Procuraduría documentó ahí, llegaron en el periodo de gobierno de Danilo Medina. Entonces yo llegué a la conclusión de que los sobornos eran a futuro, si estaban llegando ahora para pagar lo que ocurrió años atrás. Obviamente no ha habido interés en que ese proceso de persecución avance. O sea, eso Ya claro. está claro. Y se quedará así, doctor. Sí, Se queda así. sí, yo creo que sí. Aunque cambie el gobierno. Sí, yo creo que sí. Aunque cambie el gobierno. O sea, este país está destinado a nunca ponerle sanción a una cosa grave que afecte el orden público, que cree de esa sensación de que todo se puede hacer. Yo creo que algún día cambiarán. Todavía no hemos llegado ahí. Pero no hemos llegado. O sea, todavía seguimos siendo el fantasma de la corrupción nos persigue. Porque somos cómplices la mayoría, de una manera o de otra. ¿Pero la mayoría del pueblo o la mayoría de los... No, de los órganos gobernantes, de las autoridades gobernantes, no de las de ahora, sí. No tan solo de las de ahora. Pero en el caso que nos ocupa, también hay un hecho que, dicho sea de paso, ha sido muy poco discutido en el país. 3 de los imputados, en principio, el primer expediente que elabora la Procuraduría General de la República, fueron excluidos luego. Y resulta que esos 3 ahora son danilistas hasta la taza. Pero no fueron 3 nada más. No, pero me refiero dentro de ellos, De los que excluyeron. hay 2 que son precandidatos presidenciales. Y otro es un senador de la segunda provincia del país. Cuando yo cumplí 10 años al frente de la Suprema Corte de Justicia, recuerdo que saliendo de una misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, yo dije que nos olvidáramos de que en la República Dominicana se iba a perseguir la corrupción administrativa mientras el Ministerio Público fuera una dependencia del Poder Ejecutivo. Después lo repetí en otro seminario auspiciado por USAID. Entonces, no hay posibilidad, ni en este gobierno, ni en el que viene, ni en el próximo, que mientras el Procurador General de la República dependa del Poder Ejecutivo, de un decreto del Poder Ejecutivo, vamos a tener lucha contra la corrupción. Eso no es verdad. Pero lo hicieron en Guatemala, pero menos en la República Dominicana. En Panamá. Pero menos en la República Dominicana. Aquí somos los únicos que Aquí somos los únicos donde no lo vamos a hacer. ¿Pero y por qué? Porque los niveles de complacencia, los niveles de complicidad son mayores. Tendremos que llegar a la conclusión de que el profesor Juan Bosch tenía razón cuando decía que aquí no había una clase gobernante. Es posible. Que no tenían conciencia de clase los burgueses del país. Es posible que no acaban de distinguir lo que conviene y lo que no conviene, incluso a su propio interés y a su estabilidad. Es posible que don Juan tuviera razón. ¿Y cómo usted evalúa la justicia ahora mismo en el país? Mire, yo creo, yo no puedo bajo ninguna circunstancia perder la esperanza de una persona que estuvo conmigo al frente de la Escuela Nacional de la Judicatura, como Luis Henry Molina. Yo no puedo decir ahora que no tengo fe, que no tengo esperanza de que las cosas van a mejorar. Yo creo que van a mejorar. ¿Usted confía en el nuevo? Sí. Que se le dirá, bueno, pero es del Comité Central, bueno. Y hay un problema. Es del Comité Central, otra vez vuelve volvemos la política metida en la justicia. La política. Hay procesos que se iniciaron en algún momento, alguien pensó, tal vez ahora comienza la nueva reforma por la que usted propugnaba. Proceso contra, por ejemplo, la magistrada Wilda, que fue... ¿Y eso se ha conocido, ese proceso? No se ha concluido, no hay nada, está paralizado todo esto. Posiblemente Fausto Rosario Adame sea testigo en una inauguración que nos encontramos al principio de ese caso, que me dijo, siendo Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad que no tampoco. Eso no va a pasar de ahí. Como al efecto, posiblemente se esté esperando ahora ya la extinción de todo el proceso, porque creo que un periodo de 4 años. Dentro del cual, si no y en 4 años se extingue. Se termina. Si no se ha hecho nada, se extingue. Se termina. Y no es solamente ella, había un miembro de... El Código Procesal Penal parte de la idea que los procesos no pueden ser eternos. Claro. Pero va a cumplir 4 años a finales de este año. Bueno, pues se terminó.
Y cada uno O sea, para su- entre 2 o 3 y meses. cada uno para su casa. En septiembre, octubre, en 4 meses. Y nadie ha hecho nada. Ni lo van a hacer. Pero venga acá. Usted está muy pero pesimista, ¿no? ¿por qué que no podemos hacer Porque nada? los niveles de complicidad. Señores, aquí ustedes se dan cuenta hoy en día de personas que han sido brillantes en determinada posición política hasta que no llegan a una posición ¿Y gubernamental. qué es lo que está fallando? El sistema. El Los sistema. hombres, que los hombres serios se están acabando en la República Dominicana porque se están vendiendo, porque están al mayor postor. Eso es lo que está pasando, que muchas veces están en la oposición y que le dan un cargo. Aquí muchas veces más negocio está en la oposición que está en el gobierno. Y- Se hace más dinero, pretendiendo uno, exhibiéndose, como que está en la oposición que está en el gobierno. Pero usted está incurriendo en aquello que Sor Juana Inés de la Cruz le impugnó a sus contradictores cuando preguntó cuál era el más culpable, aunque cualquiera mal haga, el que peca por la paga o el que paga por pecar. Porque usted está diciendo que es los opositores que se venden, pero usted no está diciendo que el presupuesto de la nación se usa para comprar todo, opositores y todo. Entonces, al revés. No, estoy totalmente de acuerdo, pero a mí porque no me compraron nunca, ni ¿Eh? me van a comprar. No, ni a mí tampoco. O sea, ¿cuánta Pero gente? yo entiendo que el problema principal no es que la gente se venda, sino que se usa el presupuesto nacional para comprarlo. Sí, pero mientras haya gente dispuesta. También, pero lo primero, Eso es posible. volvemos Sí. a cuál es más culpable, Exacto. aunque los dos sean mal hagan. Porque usted ve El que paga, pero si usted paga con su dinero, todavía puede decir, bueno, él gastó su cuarto en eso, pero usted está pagando, comprando con el dinero público. De acuerdo, es que yo he visto gente predicando, eran predicadores de verdades y de conductas, de buena conducta, que uno se sorprende ahora. Magistrado, pero estamos abocados Y ahora. cuando le dan una pequeña brecha, pues También, usted se lo ve vestido. Magistrado, estamos en un proceso electoral donde mucha gente está propugnando por llegar a cargos representativos del electorado, de la población, y donde algunos están afirmando que hay muchas posibilidades de que el actual gobierno sea desplazado. Si eso ocurriera, ¿usted no cree que se pueden encauzar los procesos que transformen la justicia, que propugnen por un fortalecimiento y rehabilitación de las instituciones estatales? Yo creo que depende de quién sea ese grupo que va a desplazar a los que están. Todo va a depender, porque en nuestro país, como en cualquier país del mundo, la voluntad política es fundamental para cualquier proceso, para el impulso de cualquier proceso. Pero yo no vislumbro a corto plazo que las cosas cambien, honestamente. No la veo. No la veo. Me estaré equivocado y el tiempo le dará la atención a los contrarios, a los que mantienen una posición contraria, pues yo no la veo en lo inmediato. ¿Y usted no se ha quedado demasiado en el pesimismo? Lo que pasa es que los años, lo que ha ocurrido, yo me he dedicado al método histórico de observación, de ver las cosas conforme a lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido en el país, no hay forma de que me diga, que me lleve a mí a pensar en que yo esté equivocado. Gracias. Sí. Pero hay cosas que han ocurrido que hacen que uno se aliente y diga, bueno, puede ser que ocurran cosas inusitadas. Aquí el 90% de la gente decía que el presidente Medina iba a quedarse en el poder porque el poder lo puede todo, porque el presidente no, todo lo que busca se lo consigue. Y resulta que no pudo. Pues entonces sí podemos encontrar límites. Sí, yo doctor. creo que sí. Lo mismo ocurrió con Balaguer en el 78, con En el Antonio Guzmán. 78. Nadie lo pensó. Lo que hay que ver, si la correlación de fuerzas en la actualidad así lo permite. Ujú. El presidente Danilo Medina, a mi modo de ver, se vio compelido por una serie de factores externos. Externo nada más. No, bueno, falta la segunda parte. ¿Eh? No, déjeme terminar. Bueno. De factores externos como la intervención directa Ujú, de la Embajada Norteamericana, del Departamento de Estado, ujú. y obviamente una población que en gran medida se alzó en contra de las pretensiones que había, que yo fui de los primeros que dije
Lo primero que dije, que el presidente Danilo Medina iba a buscar la repostulación. Todo el mundo, es más, incluso muchos me acusaron a mí de ser pontífice del reeleccionismo. Yo decía, es que él no va, es que todo lo que está haciendo, perdón, es para la repostulación. Sin embargo, no pudo pasar. Y ese deseo que yo manifesté en aquella ocasión, esa impresión que yo tenía, Reinaldo Pared lo expuso recientemente, que dijo que Flavio Darío Espinal preparó el proyecto de reforma constitucional, que él lo revisó, que Charlie Mariotti lo iba no estaba, lo iba a pero eso no, ellos estaban en eso, no había ninguna pero eso duda. era público. ¿Cómo se iba a movilizar casi el gobierno entero para promover la reelección sin la autorización de Danilo Medina, sin que él estuviera en eso? Ahora, doctor, quisiera volver un poco a la situación del país, a la posibilidad de cambios. Si esto continúa, instituciones deterioradas, con muy poca y a veces casi ninguna confianza de parte de la población, cuando hablo de las instituciones me refiero a Congreso, Policía, DNCD, Procuraduría, la Judicatura, en sentido general. Todo, ¿hacia dónde conduce esto? No, a un caos. A un caos. A un caos. ¿Y usted cree que la gente que tiene algo que perder en esta sociedad y que además que conserva algo de dignidad, se va a quedar con los brazos cruzados viendo la sociedad? Si no se adhieren a ese proceso, a ese proceso de corrupción, de compra, de venta, si no se adhieren, sí es posible que cambie. Pero el problema es que tradicionalmente esos grupos y esas personas se adhieren. Entonces perdemos la fuerza. Los que queremos que el país avance y los que estamos en posiciones de seguir luchando, nos vemos prácticamente desprotegidos. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos, quizás muchos estén pensando que un eminente relevo de Danilo Medina sea Leonel Fernández. Hay muchos que lo están pensando. Incluso la fuerza leonelista se ha envalentonado en los últimos días. Partido. Él es el líder en ese partido. Entonces se ha envalentonado y hay muchos que están pensando que Leonel pudiera hacer el cambio. De ellos sí. ¿Y usted qué cree? No, yo creo que no. Pero parece que Leonel, aun cuando tiene fuerza, bueno, fuerza Leonel bastante, puede ser también el que genere un gran movimiento de oposición. Puede generarlo también, ese es un efecto contrario a lo que se cree, porque él tiene ya, las encuestas le muestran la más alta tasa de rechazo ahora mismo de todos los que aspiran al poder. No hay duda. Y eso es posible que se pueda colar también. O sea, no se descarta. No, hay que objetivamente él tiene fuerza. Tiene fuerza. Pero el tema él es un candidato a ser vencido. El tema está que en una situación como en la que se encuentra el país, si sigue deteriorando, si sigue avanzando, ¿qué van a hacer la gente honestas, como es su caso, y los grupos sociales que no tienen un compromiso con la corrupción o que no han hecho lo que tienen acumulado en base a la corrupción? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? Uno supone que tendrán que actuar, porque el país está tocando fondo en materia de institucionalidad. Mire, a mí me llena de mucha preocupación cuando yo veo que muchas personas serias, muchas personas honestas, como que han perdido la fe y han perdido la confianza. Lo que pasa es que uno ve por experiencia que muchas personas que en un momento determinado uno entendió que iban a hacer un papel, que podían contribuir a que las cosas mejoraran en el país, tan pronto se subieron en el carro del poder, se olvidaron. Entonces, eso es lo que me llena a mí de pesimismo. Pero hay otros que han pasado toda su vida y no usted es un ejemplo. Recientemente murió don Hugo Tolentino Dit. Y él se convirtió en un símbolo ético y murió no hay duda. Siendo esto. Hay gente honesta en la sociedad dominicana. Hay muchísimo que se puede mencionar, gente que todavía está activa. Sin fuerza suficiente para hacer los cambios. Bueno, pero no hay que levantar eso. Bueno, por ahí hay un grupo de profesionales, le lanzamos el año pasado un movimiento de una coalición por la regeneración nacional.
y elaboramos una base que se lo hemos entregado a todos los partidos de oposición. Pero eso es salirse de dejar de estar maldiciendo la oscuridad y hacer algo para ver si se arma algún juego que permita crear ilusión, esperanza, romper el inmovilismo de la sociedad. No, yo estoy de acuerdo y creo que lo peor es no hacer nada. Claro. Porque debe haber alguien que levante la bandera. Y ese movimiento de ustedes yo lo aplaudo y lo vi y como que creo que realmente era necesario. Porque hay que llamar la atención sobre los males que hay en el país. Si todo el mundo permanecemos callados, entonces será una debacle. Sí. Si le agregamos los ingredientes de la estabilidad económica del país, más preocupante, porque todos entendemos y los economistas y hasta el FMI están advirtiendo que el país no puede seguir en la senda de endeudamiento que lleva. Acaba de publicarse la semana pasada que entre junio del 2018 y junio del 2019 el endeudamiento del país creció en 5.664 millones de dólares en un año. Eso fue 15.7 millones de dólares por día. Es un derrotero peligroso. Yo creo que 800 millones de pesos diarios que se endeudó el Estado. 800 millones de pesos diarios. Que los vamos a pagar si se pagan. Claro. Nosotros, yo no, ya yo. Hasta los nietos. No, creo, los No, nietos y nos lo van a bisnietos. cobrar antes de que usted y yo ¿Te cree? no vayamos. Probablemente no porque no dura mucho más. Ese Estado no aguanta mucho tiempo. ¿Sí? Esa carrera no aguanta 5 o 6 años más. Bueno, ojalá no encontremos a nadie que nos preste para no seguir endeudando. Bueno, están dando señales ya de que llegamos. Dicen que la si, pista está acabada. si no nos prestan, el gobierno se cae. Porque ya Quítale los 800 millones de pesos diarios del último el año. presupuesto nacional se sustenta con préstamos. Sí, no hay duda. Estamos cogiendo prestado ya no es para invertir en obras o en desarrollo, sino para pagar deudas, sí, es así. intereses y Sí, es así. capitales. Es Ahí así. hemos llegado. Es así. Y hay que verse en el espejo internacional, que como hablábamos ahorita fuera de cámara, uno a veces cree que no va a llegar nada aquí. Porque fíjense Argentina ahora. Exacto. Argentina hoy amaneció con su economía en el suelo, su moneda devaluada totalmente. Simplemente porque el pueblo dijo, ya no queremos el gobierno que nos prometió resolvernos todos los problemas y no ha resuelto nada. Y vemos el caso de México. En México han un gobierno que ha estado actuando con cierta timidez para evitar la persecución política contra su pero ya hay una ministra encausada. Y en Colombia hemos visto a uno de los presidentes más que ha salido con mayor prestigio del poder como Santos, porque encabezó un proceso por encima de todo el mundo encaminado hacia la paz y hacia la reivindicación de la democracia en Colombia. Lo van a procesar por Odebrecht. Así es. Porque han encontrado indicios de que él también, o su partido, también. Bueno, el problema parece que es rescatar la política. Entonces, esta islita, esta pequeña islita, este pedazo de isla, se va a quedar intacta, no se va a contagiar con nada de esto que está pasando. Debe haber algún elemento de contagio, porque, por ejemplo, el caso de Puerto Rico, Sí. ha habido manifestaciones. Claro. Puerto Rico ha sido un país, porque es un país, tradicionalmente pacífico. Sí. Quizás por el Claro, yugo claro, y norteamericano. muy sumiso. Sin embargo, eso surge con una espontaneidad extraordinaria, ese movimiento, que Claro. dar traste con el gobernador. Entonces, que aquí ha habido movimientos, manifestaciones realmente de voluntades de protesta. Marcha Verde, por ejemplo. Pues el caso de Marcha Verde y otras más, otras manifestaciones realmente de repulsión al estado de cosas. Bueno, tal vez se cuente demasiado con que el país ha optado por métodos pacíficos de lucha, pero puede producirse un cansancio. Hay cansancio en la gente, hay disgusto y frustraciones, y esos son caldo de cultivo para explosiones sociales. Mire, yo estuve en la peluquería en esta semana y me dice el peluquero, el barbero, dice, yo tenía 5 o 6 sillones y me he quedado con uno porque cuando tenía 5, cuando no era era sanidad
era la DGI, cuando no era la DGI era la DGA, cuando no era la DGA era la tesorería de que yo... Dice, decidí quedarme yo solo. Dice, ahora tengo este televisor aquí Sí, sí, y sí. tengo que pagar 3 o 4 mil pesos mensuales por tener el televisor. Y ya me dijeron que el radio también lo voy a tener que pagar. Otra muchacha que lo está ayudando, le pregunto que cómo está la cosa por su casa. Y no, muy mal. Dice, en casa tenemos 3 meses que no tenemos agua. Y No, yo, hay y yo muchos compro, lugares y de yo la ciudad. compro el agua. Ujú. Yo, ¿y cómo? En botellones, pero son caros. Dice, la suerte es que hay botellones a 35 pesos todavía. Ujú. O sea, hay desesperación Hay de la desesperación. gente. O sea, no podemos decir que estamos realmente en un paraíso. No, bueno. Se acabó el tiempo. Muchísimas gracias al doctor Jorge Subero Isa por la compañía esta mañana. Le deseamos muchos éxitos y que vamos a mantener el optimismo, doctor. Vamos a rebelarnos O a reconstruirlo. contra ese fatalismo que hay. Hay mucho. Usted tiene razón de que lo hay en la sociedad. Hay pesimismo fundamentado. Sí. Pero mientras haya hombres y mujeres realmente dispuestos a mantener la honestidad y la seriedad, que es lo que ha faltado en la República Dominicana. Por eso que digo que aquí hay mucha gente que le ha ido mejor en la oposición o pretendiendo estar en la oposición que estando en el gobierno. O sea, por eso que es una sociedad de cómplices. Pero eso es mucho decir, porque los que están en el gobierno le ha ido muy bien. Y le ha ido muy bien, pero hay muchos que están abajo que también le ha ido mejor. Sí. Bueno, O sea, no podemos decir, lo que yo quiero hablar es de niveles de complicidad. Pero también hay mucha gente, doctor, y yo tengo que decirlo antes que terminemos, que ha visto pasar todo y no se ha cambiado, ha seguido defendiendo principios. Sí, no hay duda. Y hay muchos. Es mucho, y lo hay en la justicia, lo hay en el periodismo, lo hay en todas las áreas. Pero no, Entonces esa no es la esperanza, esa no es la esperanza que tiene el país, de que algún día esto se pueda encauzar por un mismo camino. Ojalá esa esperanza se convierta un día en realidad. Ojalá. vamos a tratar de hacerlo así. Muchas gracias, doctor Jorge Gracias a Subero ustedes. Isa.